Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Buenas noches, mi querida Argentina. ¿Cómo están? Acá, el dato curioso. ¿Listo para una noche que va a dar que hablar? Se los aseguro. En este país, parece que la política es el reality show más intenso de todos, con personajes, estrategias y sobre todo, mucho, pero mucho relato. Un relato que a veces se aleja bastante de la realidad. ¿No les parece? Se dicen cosas, se tiran titulares explosivos, se arman narrativas que buscan generar miedo, enojo, confusión. Es un juego mediático y político que conocemos muy bien. Pero acá no vinimos a jugar con medias tintas. Acá vinimos a poner las cartas sobre la mesa, a mirar a cámara y decir las cosas como son. Porque en el medio de tanto ruido, de tanta operación, es fundamental que nosotros, los ciudadanos, tengamos la información clara, sin filtros, para poder formar nuestra propia opinión. Por eso, hoy vamos a hacer algo que muchos no se animan. Vamos a desenmascarar las 10 mayores mentiras que los sectores políticos opositores difunden sobre el gobierno de Javier Milei. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a analizar punto por punto, con datos, con hechos, y desarmar cada una de estas acusaciones. No es una defensa ciega, es un ejercicio de honestidad intelectual. Vamos a separar la paja del trigo, el relato de la realidad. ¿Están listos? Porque el juego de la verdad, acá, en este canal, empieza ahora. Arranquemos con un clásico, un hit que nunca pasa de moda en el repertorio de la oposición, la idea de que este es un gobierno para los ricos. Lo repiten como un mantra, en cada programa, en cada tuit. Nos dicen que las medidas económicas solo favorecen a un pequeño grupo de privilegiados mientras el resto de la gente sufre. Pero, como en todo buen reality, hay que ver la jugada completa, no solo el clip que nos quieren mostrar. Miremos los datos, que no mienten. El principal enemigo de los que menos tienen, el impuesto más cruel y silencioso, es la inflación. La inflación es una máquina de generar pobreza. Te licúa el sueldo, te pulveriza el ahorro y te deja sin poder de planificación. Cada vez que vas al supermercado, tu plata vale menos. ¿Y quién sufre más esto? ¿El que tiene acceso a inversiones, a dólares, a resguardos financieros, o el laburante que vive con lo justo, el jubilado con la mínima, la familia que cuenta cada moneda para llegar a fin de mes? La respuesta es obvia. La lucha frontal contra la inflación, la principal bandera de este gobierno, es, en esencia, la medida más progresiva y de mayor impacto positivo para los sectores más vulnerables. Cuando la inflación empieza a bajar, como estamos viendo mes a mes, el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y de las asignaciones sociales empieza a recuperarse de a poco. Es un proceso, claro que sí. Nadie dijo que sería magia. Pero el camino es claro. Estabilizar la moneda es el primer paso fundamental para proteger el bolsillo de los que siempre fueron los más castigados por las crisis recurrentes de nuestro país. Es devolverle previsibilidad y valor a su esfuerzo diario. Entonces, cuando escuchamos que este gobierno solo ayuda a los ricos, tenemos que preguntarnos, ¿bajar la inflación que devoraba los ingresos de los más humildes es beneficiar a los ricos? ¿Terminar con la estafa de la emisión monetaria descontrolada que licuaba las jubilaciones es una medida para la élite? La realidad es que ordenar la macroeconomía y atacar el cáncer inflacionario es la política social más genuina y sostenible que se puede implementar. Lo demás, señores, es puro relato para la tribuna. Vamos con la segunda placa de la noche, una que toca una fibra sensible para todos los que nos sentimos orgullosos del talento argentino, la supuesta destrucción de la ciencia y la tecnología. Nos pintan un escenario apocalíptico, con científicos escapando del país y laboratorios cerrando sus puertas. La imagen que quieren instalar es la de un gobierno que desprecia el conocimiento y la investigación. Pero, una vez más,
la realidad es bastante más compleja y menos dramática de lo que nos cuentan. Paremos la pelota y analicemos. Lo que se está llevando a cabo no es un ataque a la ciencia, sino un sinceramiento de cómo se usan los recursos de todos los argentinos. Durante años, hemos visto cómo organismos como el CONICET, que tiene científicos brillantes y de primer nivel mundial, también se llenaron de cargos políticos, de asesores innecesarios y de una burocracia que, lejos de ayudar, entorpecía. Se financiaron estudios de dudosa relevancia científica, mientras proyectos cruciales para el desarrollo del país quedaban postergados por falta de fondos. ¿Es lógico eso? El objetivo, entonces, no es desfinanciar la ciencia útil, la que genera patentes, la que cura enfermedades, la que nos posiciona en el mundo. El objetivo es cortar con el despilfarro. Es asegurarse de que cada peso que el Estado invierte en ciencia y tecnología vaya efectivamente a los investigadores, a los laboratorios, a los proyectos que tienen un impacto real y no que se pierda en una red de ñoquis y militantes rentados. Se trata de buscar la eficiencia, de premiar el mérito y la excelencia académica por sobre la afinidad política. Nadie niega la importancia de la ciencia básica, pero tampoco podemos seguir financiando con la plata de un país empobrecido, una estructura que servía más como una bolsa de trabajo para la militancia que como un verdadero motor de innovación. Lo que se busca es un sistema científico más ágil, más transparente y enfocado en resultados concretos que beneficien a toda la sociedad. No es un recorte a la ciencia, es un recorte a la política que se disfrazaba de ciencia. Y esa es una diferencia fundamental que no nos quieren contar. Tercera mentira, y esta es una de las más sensibles, porque juega con la necesidad de la gente. Nos dicen que este es un gobierno insensible, que le dio la espalda a los más humildes, que eliminó la ayuda social. Es una acusación gravísima, y permítanme decirles, profundamente falsa. La estrategia es clara, generar la sensación de abandono en los sectores más vulnerables. Pero, como siempre, los datos y las acciones concretas desarman el relato. Vayamos a los hechos, sin intermediarios. Desde el primer día, una de las decisiones más contundentes fue aumentar de manera significativa y directa la ayuda a quienes más la necesitan. Hablemos de la asignación universal por hijo, la AUH. ¿Saben qué pasó? Se duplicó su valor. No fue un aumento del 10 o del 20%, se duplicó. Y lo mismo pasó con la tarjeta alimentar, una herramienta clave para garantizar la nutrición de los más chicos, que no solo se duplicó, sino que en algunos casos hasta tuvo un refuerzo del 50% adicional. Estas no son medidas para la casta, no son beneficios para empresarios. Esto es plata que va directo al bolsillo de las familias que están peleándola día a día. Es una transferencia de recursos directa, sin intermediarios, sin punteros políticos que deciden quién recibe y quién no. Se terminó el negocio de la pobreza. La ayuda del Estado ahora llega de forma automática y transparente a quien le corresponde, fortaleciendo la autonomía de las personas y asegurando que el alimento llegue a la mesa. Entonces, cuando nos acusan de insensibilidad, la respuesta es simple y contundente. Se duplicó la AUH, se duplicó la tarjeta alimentar. Se está atacando la inflación, que es el peor enemigo de los pobres, y se está eliminando la intermediación que usaba la necesidad de la gente como una herramienta de control político. Se está pasando de un sistema de clientelismo a un sistema de ayuda social directa y efectiva. Decir que este gobierno no ayuda a los que más necesitan no es una opinión, es, lisa y llanamente, mentir. Entramos en un terreno más oscuro. La cuarta mentira es una de las más peligrosas y repetidas por los sectores más radicalizados, la acusación de que vivimos bajo un gobierno dictatorial. Usan esta palabra, dictadura, con una liviandad que asusta, que le falta el respeto a nuestra propia historia. La usan para generar miedo, para deslegitimar al gobierno elegido democráticamente por la mayoría de los argentinos. Pero, ¿qué sustento tiene esta afirmación? Absolutamente ninguno.
Miremos a nuestro alrededor. ¿En qué dictadura funcionan los tres poderes del Estado de manera independiente? El Poder Ejecutivo envía leyes al Congreso, y el Congreso las debate, las modifica, las aprueba o las rechaza. Hemos visto maratónicas sesiones, discusiones acaloradas, negociaciones. Eso es la democracia en acción, no una dictadura. El Poder Judicial, por su parte, actúa con total independencia, frenando medidas cuando considera que no se ajustan a la ley, como hemos visto con el DNU. ¿Sucede eso en una dictadura? Claro que no. Hablemos de la libertad de prensa. ¿Ustedes ven periodistas perseguidos o medios clausurados? Todo lo contrario. Vemos una libertad de expresión absoluta, a veces incluso llevada al extremo del insulto y la difamación constante contra el presidente y sus funcionarios. Se puede criticar, opinar, marchar. Hemos visto manifestaciones violentas, con piedras, con bombas Molotov, con intentos de incendiar el Congreso. En una dictadura, la respuesta a eso sería la represión brutal y la cárcel. Acá, lo que vimos fue la actuación de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden, dentro del marco de la ley. La tolerancia a la crítica, incluso a la más feroz y a veces violenta, es la prueba más contundente de la salud de nuestra democracia. Comparar este gobierno, con sus aciertos y errores, con el periodo más oscuro de nuestra historia, no solo es una mentira, es una canallada. Es un intento desesperado por invalidar el voto popular y por generar un clima de inestabilidad. La realidad es que vivimos en una república plena, con todas sus instituciones funcionando. Quienes agitan el fantasma de la dictadura, quizás, extrañan las épocas donde el poder se ejercía sin contrapesos. Quinta mentira de la noche, una que apela al nacionalismo más visceral. Milei entrega la soberanía. Nos dicen que el gobierno se arrodilla ante las potencias extranjeras, que regala nuestros recursos, que nos convierte en una colonia. Es un discurso viejo, gastado, que se usó contra todos los gobiernos no populistas de nuestra historia. Pero, como siempre, analicemos los hechos y no las consignas vacías. ¿Qué significa realmente ser un país soberano en el siglo XXI? Ser soberano no es vivir aislado del mundo, gritándole a todo el que piensa distinto y abrazándose solo con dictaduras y regímenes autoritarios. Eso no es soberanía, es estupidez. Soberanía es tener la capacidad de decidir por uno mismo, de comerciar con quien nos convenga, de establecer relaciones maduras y pragmáticas con todas las naciones del mundo, defendiendo siempre el interés argentino. Y eso es exactamente lo que está pasando. Argentina está volviendo al mundo, pero no como un mendigo, sino como un socio confiable. Comparemos un poco. Gobiernos anteriores nos alinearon con regímenes como Venezuela, Irán o Nicaragua, países que no respetan los derechos humanos y que no representan ninguna oportunidad comercial seria para Argentina. Se firmaron acuerdos secretos con China que comprometían nuestra soberanía por generaciones, con cláusulas que ni siquiera los legisladores podían leer. ¿Eso era defender la soberanía? ¿O era entregar el país a cambio de un salvataje financiero para seguir con la fiesta del populismo? Hoy, la política exterior es transparente. Se busca tener una relación excelente con las grandes democracias del mundo, como Estados Unidos, Israel y los países de Europa, pero sin dejar de comerciar con China o con quien sea que nos ofrezca un buen trato. Se trata con el mismo respeto y la misma firmeza a todas las potencias, sin pleitesía ni confrontación infantil. Recuperar la confianza internacional, atraer inversiones y abrir mercados para nuestros productos es la única forma de crecer. La verdadera entrega de soberanía es condenar a tu pueblo a la pobreza por caprichos ideológicos. Llegamos a la sexta acusación, y esta es, sin dudas, una de las más infames y delirantes, la de vincular al gobierno con el narcotráfico. Es una mentira tan burda, tan alejada de la realidad, que casi parece un chiste de mal gusto. Pero la repiten, porque en la política del barro, todo vale.
Intentan manchar al gobierno con el mismo flagelo que ellos, durante años, dejaron crecer y expandirse por todo el país. Es el mundo del revés. Analicemos la evidencia, que es abrumadora. Desde el primer día, la política de este gobierno ha sido de tolerancia cero y mano dura contra el narcotráfico. Lo vimos en Rosario, una ciudad que había sido literalmente tomada por las mafias. Se enviaron fuerzas federales, se cambió la legislación para poder usar a las Fuerzas Armadas en apoyo logístico y se le dio a la policía el respaldo político que necesitaba para actuar. Los resultados, aunque el camino es largo, ya se empiezan a ver. Los capos narcos que antes operaban con impunidad hoy están aislados y sin poder de comunicación. Además, a nivel internacional, se rompieron relaciones y se denunció a los regímenes que, como todos sabemos, tienen vínculos estrechos con el narcotráfico y el terrorismo. Se cortó el coqueteo con dictaduras que amparan a estos grupos. La postura es clara e innegociable. Argentina está del lado de la ley y de la lucha contra el crimen organizado, no del lado de quienes lo protegen y lo financian. Es un cambio de 180 grados respecto a la política de hacer la vista gorda que vimos durante años. Y mientras este gobierno combate al narcotráfico, ¿qué vemos del otro lado? Vemos a dirigentes de la oposición que en el pasado han sido señalados por sus supuestos vínculos. Vemos exfuncionarios investigados por causas de narcotráfico. Vemos una historia de fronteras liberadas y de inacción que permitió que el problema se convirtiera en una metástasis. Entonces, acusar a este gobierno de tener vínculos con el narcotráfico no solo es una mentira, es una proyección. Es, como se dice en el barrio, el ladrón que grita al ladrón. Séptimo punto de esta noche de verdades. Y acá nos metemos con una noticia que recorrió el mundo y que, por supuesto, fue tergiversada hasta el ridículo. La idea de que Argentina fue a pedir un salvataje a Estados Unidos, como si fuera un país quebrado pidiendo limosna. La imagen que quisieron instalar es la de un gobierno desesperado, de rodillas ante el imperio. Pero, una vez más, la historia real es exactamente al revés. No fuimos a pedir, vinieron a ofrecer. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Funcionarios de altísimo nivel del Tesoro de Estados Unidos viajaron a la Argentina. No fue una delegación argentina la que fue a golpear puertas en Washington. Y no vinieron a retarnos o a ponernos condiciones. Vinieron porque están viendo con sorpresa y con buenos ojos el drástico cambio de rumbo que está tomando el país. Están viendo un gobierno que, por primera vez en décadas, está haciendo un esfuerzo descomunal por ordenar sus cuentas, por bajar el déficit y por ser un país serio. La ayuda que se mencionó no fue un salvataje en el sentido tradicional. Fue una oferta de cooperación, un gesto de confianza. Es el reconocimiento de que Argentina ha dejado de ser un problema para el mundo para convertirse en parte de la solución. Los organismos internacionales y las potencias mundiales, que antes nos miraban con desconfianza, ahora nos ven como un socio potencial, como un país con un futuro enorme si mantiene este camino de responsabilidad fiscal y apertura al mundo. El relato del salvataje busca humillarnos, hacernos creer que seguimos siendo el mismo país paria de siempre, pero la realidad es que el mundo está cambiando su percepción sobre nosotros. Pasar de ser un deudor serial, un defaulteador crónico, a ser un país al que le ofrecen ayuda y respaldo, es un cambio copernicano. No es un signo de debilidad, es el mayor signo de fortaleza y de la confianza que el nuevo rumbo está generando. Dejamos de ser un problema para ser una oportunidad. Octava mentira, y esta es el corazón de la estrategia opositora, decretar el fracaso del plan económico. A pocos meses de asumir, con un país que venía de una de las peores crisis de su historia, ya nos quieren convencer de que todo falló. Cada dato que no les gusta, cada dificultad en el camino, es presentada como la prueba irrefutable del colapso. Pero, ¿es honesto hacer un balance definitivo en tan poco tiempo y sin mirar el contexto? Obviamente no. Es una operación política.
Lo que no nos cuentan son las maniobras constantes que se hicieron para que, efectivamente, el plan fracase. No nos cuentan cómo, desde el Congreso, intentaron bloquear cada una de las herramientas que el gobierno necesitaba para estabilizar la economía. No nos cuentan los paros generales convocados a los 45 días de gobierno, un récord mundial, con el único objetivo de generar caos. No nos cuentan las operaciones mediáticas y financieras para generar corridas y desconfianza. Quisieron tirar al gobierno desde el primer minuto. A pesar de todo ese fuego en contra, el gobierno logró algo que parecía imposible: alcanzar el superávit fiscal y financiero. Es decir, por primera vez en más de una década, el Estado gasta menos de lo que le ingresa. Esto es fundamental, porque significa que se cortó la maquinita de imprimir billetes, que es la causa principal de la inflación que destruye nuestros salarios. Se frenó la espiral de endeudamiento y emisión que nos llevaba directo a una nueva hiperinflación. ¿Que hay dificultades? Por supuesto. ¿Que la recesión duele? Claro que sí. Es la consecuencia inevitable de sincerar una economía que era una mentira. Pero decir que el plan fracasó es no querer ver el logro central: se evitó una catástrofe económica. Se están sentando las bases, por primera vez en mucho tiempo, para un crecimiento sano y sostenible. Mantener el equilibrio fiscal en medio de una tormenta política y social no es un fracaso, es una proeza. Novena placa de la noche, una que escuchamos en todos los noticieros y leemos en todos los portales. Argentina está al borde del abismo, el país está en decadencia, crisis terminal. Son frases grandilocuentes, diseñadas para generar pánico, para que la gente sienta que todo se está derrumbando. Son titulares efectistas que buscan el clic fácil y la zozobra social. Pero, ¿se basan en la realidad o son una construcción mediática sin sustento? Analicemos con la cabeza fría. Estas frases alarmistas, por lo general, se apoyan en datos sesgados o sacados de contexto. Toman, por ejemplo, la caída de la actividad económica, pero no te dicen que es la consecuencia lógica y esperada de un ajuste brutalmente necesario para evitar una hiperinflación. Omiten decir que el país ya estaba en el abismo, con una inflación del 200%, sin reservas en el Banco Central y con una deuda en pesos impagable. El gobierno no nos empujó al abismo, nos encontró cayendo y está intentando desesperadamente poner un freno. Claro que hay dificultades, y nadie las niega. La transición es dura. La recesión afecta a muchos sectores, y la recomposición de los ingresos lleva tiempo. Sería necio y mentiroso decir que estamos en el paraíso. Pero de ahí a hablar de decadencia o de abismo, hay una distancia enorme. Lo que estamos viendo es un proceso de sinceramiento doloroso, pero indispensable. Es como un paciente que, después de años de malos hábitos, entra al quirófano para una operación compleja. El postoperatorio es duro, pero es el único camino a la recuperación. El relato del abismo ignora los datos positivos que también existen: la baja de la inflación, la recuperación de reservas, el superávit fiscal, la caída del riesgo país. Ignora la esperanza que una gran parte de la sociedad todavía mantiene en que este es el camino correcto. El alarmismo no busca informar, busca desmoralizar. Busca que bajemos los brazos y aceptemos que la única salida es volver a las recetas populistas que nos trajeron hasta acá. No estamos al borde del abismo, estamos intentando salir de él. Y llegamos a la 10ª y última mentira de esta noche, el cierre de este juego de la verdad. La acusación es que el gobierno está obsesionado con los grandes números, con la macroeconomía, y que se olvida de la gente, del día a día, de la microeconomía. Nos dicen que mientras se festeja el superávit fiscal, la gente no llega a fin de mes. Es una dicotomía falsa, una trampa del relato populista que busca hacernos creer que una cosa no tiene que ver con la otra. La realidad es simple y contundente. No hay microeconomía sana sin una macroeconomía ordenada. Son dos caras de la misma moneda. Pensar que se puede mejorar el poder adquisitivo de la gente mientras el Estado imprime billetes sin parar, generando inflación,
es una fantasía infantil. Creer que puede haber crédito para las pymes o para comprar una casa con tasas de interés del 150% es un delirio. La macroeconomía no es un concepto abstracto para economistas, es la base sobre la que se construye nuestro bienestar diario. Cuando el gobierno logra bajar la inflación, ¿qué pasa? Tu sueldo, de a poco, empieza a rendir más. Eso es microeconomía. Cuando se logra bajar el riesgo país y se recupera la confianza, las empresas pueden acceder a crédito más barato para invertir y generar empleo. Eso es microeconomía. Cuando se estabiliza el dólar y se terminan las devaluaciones bruscas, los precios se calman y podés planificar un poco más. Eso es microeconomía. La mejora de los grandes números no es el fin en sí mismo, es el medio indispensable para que la economía real, la de la calle, la tuya y la mía, empiece a funcionar. Es el cimiento que hay que construir para que después la casa no se venga abajo. El gobierno se concentra en la macroeconomía precisamente porque le importa la microeconomía, porque sabe que la única forma de que la gente viva mejor de manera sostenible es tener una economía ordenada y previsible. Cualquier otra cosa es pan para hoy y hambre, pero un hambre feroz para mañana. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos puesto sobre la mesa 10 de las acusaciones más fuertes contra el gobierno y las hemos analizado, no desde el fanatismo, sino desde los datos y la lógica. Hemos visto cómo muchas veces el relato que nos quieren vender se choca de frente con la realidad. La política, como les decía al principio, es un juego de percepciones, y la oposición está jugando fuerte a instalar una percepción de caos y fracaso. La intención de este video no es convencerlos de que todo es perfecto o de que no hay problemas. Los problemas están, los vemos todos los días en la calle. La intención es darles más herramientas para que nadie les cuente un cuento. Para que cuando escuchen un titular explosivo o una acusación grandilocuente, tengan también la otra campana, los otros datos, el otro lado de la historia. La decisión final, como siempre, es de ustedes. Ustedes eligen a quién creerle, qué pensar y sobre todo, cómo actuar. En esta Argentina tan polarizada, la información es poder. El poder de no dejarse manipular, el poder de pensar por uno mismo y de defender las propias convicciones con argumentos. Espero que este espacio haya servido para eso, para aportar un poco de luz en medio de tanto ruido. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan de todo esto. Nos vemos en la próxima. Chau chau. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.